¿verdad? Entonces ya vamos a mirar esa historia, porque aquí también voy a relatar la historia ya para empezar la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, a pesar de que estas familias están datadas por nexos de sangre, también todo esto constituye una manifestación plena de la voluntad de Dios de llevar a cabo una historia de salvación a través de Abraham y de toda su descendencia, por supuesto. Por eso, miren, el relato patriarcal que constituye la primera etapa de la historia y de la religión de Israel es una de las más importantes por su relato eminentemente religioso y perenne, ¿no? No hay, si nosotros vamos más adelante, lo vamos a ver en la carta de los Hebreos, cómo nos habla realmente de quién es Abraham, el padre, cómo en el Nuevo Testamento también se hace relación a Abraham, ¿no? Bueno, vamos a ver el contexto histórico muy rápidamente para no, digamos, cansarlos por esto, pero a mí sí me gusta de todas maneras que podamos ir conociendo el contexto histórico con fechas, porque de aquí en adelante la historia pues va a ser episódica y va a ser también, digamos, periódica, no del todo cronológica, pero sí tiene algunos apartes que nos permiten situarnos en determinada parte de la historia y que también nos sirve para entender que la autenticidad de algunos acontecimientos bíblicos también están datados en fuentes extrabíblicas, ¿no? Miren, la edad de los patriarcas se extiende más o menos a un periodo, yo siempre les había dicho, del siglo XIX. A ver, hay un autor, hay varios autores, ¿no? Si cree más o menos lo pone del 18, ya Miguel Tabet, que es uno de los científicos de la Biblia, uno de los escritores, estudiosos. Perdón un momentico. Un minutico a ver si yo prendo la luz porque aquí está como un minuto. Bueno, siglo XIX hasta el siglo XV antes de Cristo, ¿verdad? Y bueno, digamos que se tienen algunos datos precisos, sobre todo por el tema de las emigraciones de esas tribus seminómadas en los tiempos del patriarca. Yo les he contado que hay un libro que habla de los Hapirú o los Hapiru de Maswell, que habla precisa, o de Schwantes también, que habla sobre esas emigraciones de las tribus abrámicas, semíticas. Lógicamente emigraban porque también eran tribus seminómadas y también las movía el tema de la comida, ¿no? Entonces, estas tribus de Abraham, igual que las tribus nómadas y seminómadas de su tiempo, los patriarcas llevaban, por ejemplo, las vidas en tiendas, tenían ganado, siempre estaban en las cercanías de los pozos, del agua, por el agua, ¿no? Emigraban frecuentemente a otras regiones debido a la carestía, yendo de campamento en campamento, realizando migraciones según las estaciones. Ellos eran datados como muy solidarios entre ellos, inclusive hasta la ayuda en caso de guerra. Cuidaban, por ejemplo, la hospitalidad, ¿ya? Y trataban, por sobre todo, de conservar esa pureza de sangre. Cuando se casaban, buscando mujeres que fueran consanguíneas, ¿ya? Y lo vamos a ver en ese matrimonio de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Cómo estas tribus en su vida nómada sobrevivieron hasta que Israel se hizo sedentario.
Israel se hace sedentario cuando digamos, entra a la tierra prometida, cuando entra a Canaán. Ya lo vamos a ver con Abraham, ¿no? Luego de ahí también se empieza otro caminar, porque Abraham llega a la tierra de Canaán, pero también le toca emigrar a Egipto por hambre, ¿ya? Y allí pasa un episodio con Sara, que bueno, ya contaremos. Entonces, es muy importante que podamos comprender, eran tribus nómadas, seminómadas, iban caminando, itinerantes, ¿ya? Entonces, podemos darnos cuenta la vida que podían llevar estas tribus y que normalmente no eran conservadas exclusivas. Ellos trataban, lógicamente, ¿verdad? Pero bueno, de esto datan muchos autores diciendo que también en esa peregrinación o en esa itinerancia permanente se unían también mucha gente. En el capítulo, en Génesis 12:25, vean, no se trata realmente de una historia o de una biografía de Abraham. Es decir, los eventos narrados parecen más bien orientados a subrayar el significado religioso de su existencia, ¿ya? Y hay un hilo entre su vocación y las promesas recibidas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, clave, ¿cierto? Hay un hilo conductor entre la vocación de Abraham y las promesas recibidas. De manera que no es propiamente una biografía, sino que los eventos son tomados y narrados para subrayar ese significado religioso que tiene, porque Dios le distingue en su llamado para que salga de su tierra y conducirlo a una tierra que él no conoce, ¿ya? Y también le hace una promesa, no solamente de la tierra, sino también de los hijos, de su descendencia, y también, pues, lógicamente, de la bendición. A ver, Dios también le promete en esa promesa, le promete el hijo, ¿no? El hijo finalmente, que es Isaac, que es su hijo segundo, le dijo con Sara. Ahí pasa un episodio, Dios le promete a Abraham esa descendencia, pero él empieza a envejecer y Sarita empieza a dudar y como buena mujer, pues quiere tomar el puesto de Dios, ya, y resolver el tema, porque pues se va a quedar Abraham sin descendencia. Ella no es estéril, además ya bastante mayor, no lo puede tener. Sin embargo, Dios se asienta en su promesa. Sara toma la decisión unilateral y deliberativa de fuera de la voluntad de Dios. Le dice a Abraham que tome a su esclava Agar y que para que tenga descendencia. Nace entonces Ismael, que es el hijo mayor de Abraham con la esclava. Pero Dios había prometido ya a el hijo de la promesa, que era Isaac, ¿ya? Entonces, Ismael, como no era el hijo de la promesa, por eso fue alejado de la tierra prometida, ¿ya? Entonces, esto nos da también un dato curioso, es decir, uno cuando esto sucede, uno empieza a ver esa relación que había entre Dios y Abraham, que era, y por eso yo les voy a pedir que empecemos, es decir, yo me imagino que ya llevan adelantada la lectura, pero sin ustedes leer, esto va a ser muy difícil que lo podamos afianzar, que lo podamos comprender aún mayor, ¿verdad? Entonces vayamos leyendo ya desde la vocación de Abraham, desde el capítulo Génesis, capítulo 12 en adelante, ¿ya? Entonces, esa relación que había entre Dios y Abraham, que era tan digamos, tan estrecha,
Y lo que más ayudaba, digamos, era saber que este también fue una petición de Abraham, ¿no? Mira, Dios, yo sé que Sara se la embarró, pero bueno, ahora ella está sufriendo mucho porque Agar le está haciendo fieros y tal y cual. Y el Señor entonces hace que Agar se vaya, ¿no? Bueno, muy bien. La promesa, digamos, de la descendencia encuentra finalmente su realización en Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Sin embargo, también en ese hijo de la promesa, Abraham tiene que superar una prueba muy fuerte, y la prueba fuerte fue sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, gracias a la fe, Dios confirma a Abraham las promesas de la tierra y una gran descendencia, y entonces allí le renueva la bendición. Esto es muy importante. Vamos entonces a abrir, ya puedes, Alberto, ya puedes poner la diapositiva. Vamos entonces, vamos a abrir en el capítulo 12. Muy bien. Allí están los grandes, los cuatro, digamos, episodios que vamos a manejar en esta parte del Génesis, ¿no? Yo me quiero centrar en el llamado de Abraham, capítulo 12, ¿ya? Luego miraremos si alcanzamos hoy por lo menos los cuatro primeros. ¿Quién puede leer, por favor, el llamado de Abraham en el capítulo 12? Yo lo tengo. Y dijo el Señor a Abraham, Sí, sal de tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Y yo te haré cabeza de una nación grande, y bendeciré y ensalzaré tu nombre. Y tú serás bendito, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Y en uno de tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí. Hasta el 23. Salió pues Abraham como se lo había ordenado el Señor, y partió con él Lot, de 75 años. No, perdón. Eli, sigue leyendo porque es hasta el versículo 9. Por eso estoy aquí. Salió pues Abraham. Sí. Capítulo 2. Salió pues Abraham como se lo habían ordenado el Señor, y partió con él Lot. De 75 años era Abraham cuando salió de la ciudad de Harán, y llevó consigo a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con cuanta hacienda y familia habían adquirido en Harán, y partieron para la tierra de Canaán. Venidos a ellas, atravesó Abraham el país hasta el lugar de Sichén, hasta el famoso valle, el Charaneo. Habitaba entonces aquella tierra. Y apareció el Señor a Abraham y dijo: esta tierra la daré a tu descendencia. Y él edificó allí mismo un altar al Señor que se le había aparecido. Y pasando de allí a un monte que miraba al oriente de Betel, aquí tendió su pabellón. Teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, donde también erigió al Señor un altar e invocó su santo nombre. Prosiguió Abraham su viaje, caminando y avanzando adelante hacia el mediodía. Pero sobrevino hambre en aquella tierra, y Abraham tuvo que bajar a Egipto para estarse allí como pasajero, a causa de que la hambre... Hasta el capítulo 9. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos identificar aquí? A ver, fíjense. En primer lugar, Abraham estaba en Ur de Caldea, es la capital de los sumerios. Sumeria era una ciudad bastante avanzada, digamos, para la época, ¿no?
era una, en el contexto, digamos, histórico, los ríos fuertes eran el imperio egipcio, los egipcios, pero Sumeria era una ciudad bastante relevante e importante. Lógicamente inundada del mundo politeísta, ¿no? Inclusive Terah, que era el padre de Abraham, pues también era politeísta, era un hombre pagano. Digamos que aquí no se nos dice cómo fue, qué relación hubo antes, sino que simplemente nos empiezan a datar lo siguiente, ¿verdad? El llamado de Dios a Abraham. ¿Cuál es el primer verbo que aparece? ¿Ya? El primer verbo que aparece, al menos en la de Jerusalén, dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra. Vete. Vete de tu tierra. O sal de tu tierra. ¿Qué implica realmente? Aquí vamos a ver las características en el Antiguo Testamento del llamado de Dios, que son las mismas del Nuevo, pero yo quiero que aquí las daten para poder entender cómo realmente Dios llama. Ese llamado produce un movimiento, ¿ya? Y un movimiento transformante, ¿ya? Y normalmente el llamado que nos hace es precisamente al encuentro con Él, y ese encuentro realmente es un encuentro transformante. Entonces dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre. ¿Esto qué nos demuestra? Ya que no lo estaba llamando de cualquier lugar, sino al lugar de su pertenencia. Normalmente cuando Dios nos llama, lo que queremos realmente es hacer lo que queremos y en la comodidad que lo pensamos, pero nunca podemos entender, o muchas veces no entendemos de verdad el movimiento que Dios quiere que se produzca en nosotros al llamarnos. No se acomoda. Este movimiento, ¿qué implica? Un cambio. Y van a ver ustedes a través de toda la vocación de Abraham y la relación con Dios, cómo va cambiándole, ¿no? Cómo va cambiándole inclusive de nombre, porque lógicamente ya luego le implica esa misión. Ese llamado implica una corresponsabilidad, pero también, oigan bien, un sacrificio, ¿ya? Es decir, desapégate, desarráigate de tu tierra, de tu patria, de la casa de tus padres. Ustedes saben lo que significaba eso, era importantísimo, ¿ya? La casa del padre era el arraigo, era la simiente. De manera que esto era muy importante para Abraham en aquel momento. Y sobre todo diciéndole, yo te llevaré a una tierra donde a la tierra que yo te mostraré. Es decir, ni siquiera pues, mira, en tal parte, allí, no, a la tierra que yo te mostraré. De manera que están llamando por teléfono. Bueno, entonces fíjense qué dicen. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Entonces, fíjense, aquí viene la primera promesa. ¿Cuál es? Alberto, sigue leyendo. Tú tienes la de Jerusalén. Sí, claro. La primera promesa dice así: de ti haré una nación grande y te bendeciré. Fíjense, de ti haré una nación grande. ¿Cuándo podía pensar Abraham que podía pasar algo con él de esa manera? Ese llamado, fíjense que implica muchas cosas, ¿ya? Es el despojo total de una identidad, el despojo total de, digamos, de todo lo que se tenía, para entonces
entrar a ser, digamos, abundado de aquello que Dios quería en el llamado. Dios siempre tiene un para qué en el llamado, ¿cierto? Entonces, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Sigue, Alberto. Y entonces dice, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Fíjense cómo el llamado de Abraham, Dios establece una particularidad. Es a él, es con él, ¿ya? Es con él. Fíjense, dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Entonces, aquí hay una clave. Aquí hay una clave. Y la clave es que Dios ya incipientemente empieza a mostrar cómo es que va a configurar la historia de salvación, ¿ya? Prometiendo descendencia, prometiendo bendición, prometiendo un linaje también bendito, ¿ya? Y bendito por el que ha llamado. Fíjense, ¿a qué se les parece eso? ¿A qué se les parece eso? En el Nuevo Testamento. Pues a Cristo. A la anunciación. Al nacimiento de Jesús. A Cristo, a Jesús, claro. Porque en Él, en Cristo, hemos sido redimidos. En Cristo somos hijos en el Hijo. Somos hijos en Cristo. No somos hijos por consanguinidad. No somos hijos por mérito. Somos hijos en el Hijo. Él, y a través de Él y por Él hemos sido redimidos, hemos sido hijos, hemos sido bendecidos, hemos sido nacidos de semilla, como dice San Pablo, incorruptible. De manera que aquí ya hay ese vestigio, ¿verdad? Ese preámbulo caracterizado por esa marcación que Dios hace, por ese sello que Dios le hace a Abraham, lo particulariza, lo trae hacia sí mismo, lo llama a él, para él, ¿verdad? Y le da una misión. No solamente lo llama, sino que le da una misión, ¿verdad? Dice, engrandeceré tu nombre, dice, a la tierra, irás a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación y te bendeciré. Muy bien, sigue leyendo, Alberto, el capítulo 4. Dice, porque aquí pues, viene la respuesta en la vocación, ¿no es cierto? Sí. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Muy bien, entonces fíjense lo que ocurre aquí, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la respuesta? Abraham y por eso me dice, se pone en marcha. Claro, se pone en marcha. Ya dice, marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot, ya, y nos da la fecha de años de Abraham, ¿no? Tenía 75. Nos dice que tomó a su esposa, tomó a su familia, ya. Muy bien, entonces, todo esto para ir ¿a dónde? A la tierra que Dios le había prometido, la tierra de Canaán. Luego, Dios llama, produce un movimiento, ¿verdad? Nos mueve de lugar y nos lleva a otro lugar que Él tiene
destinado para nosotros. Entonces la pregunta mía es, ya, así de sencillo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Hacia dónde nos llamó? Hacia la tierra prometida. Exacto, ¿verdad? A la morada del Padre. Y somos igualitos. Dios nos ha llamado a todos a través del bautismo, porque por el Hijo hemos sido hijos en Él. Hemos sido llamados todos en el bautismo a una dignidad mayor, a que salgamos de esta tierra para llegar a la morada de Dios, a la verdadera tierra prometida. Qué importante eso, ¿verdad? Entonces, fíjense que vamos viendo la coherencia que va teniendo Dios en ese inicio de la historia de salvación. Un movimiento transformante, un movimiento, un llamado que tiene implícita una misión, tiene un para qué, ¿ya? La tierra que yo te mostraré, no cualquier tierra, la que yo te mostraré. Eso tiene una clave teológica, ¿verdad? La tierra que yo te mostraré, no cualquier tierra. Entonces, es igualmente lo que pasa con nosotros. Nosotros somos esos peregrinos llamados a la tierra que Dios nos va a mostrar, a la morada del Padre. Ese que se hace llamar el camino, que es Jesús, nos lleva a la tierra prometida, a la morada del Padre. Pero aquí hay una clave importante y es cómo empieza Dios la historia de la salvación. Su historia de la salvación, ¿a través de quién? A través de un hombre. ¿Ya? A través de un Abraham. hombre. Esto nos deja a nosotros la clave. Es decir, cómo el Señor para constituir la historia de la salvación, para poner su plan al servicio de su creación, nos llama a ser instrumentos de ese plan, ya instrumentos de ese plan, pero no instrumentos, no instrumentalidad, ¿me entiendes? Instrumento como sujeto que lleva y que hace realizable todo aquello que Dios quiere para la humanidad. Miren, muchas personas hoy no han entendido esto. Muchas personas creen que Dios los llama para santificarse solos y que el mundo no tiene, es decir, no miran al mundo. Y yo solo, y yo rezo solo, y yo vivo solo, y yo me hago 1000 rosarios, yo voy a misa, yo, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta que Dios no nos llama para quedarnos en sí mismo. Dios nos llama para hacernos instrumentos, sujetos de su plan, y para que a través de nosotros Él pueda llevar a cabo su plan de salvación. Esto es clarísimo en Abraham. Y estamos hablando del siglo XIX antes de Cristo. De manera que es muy importante esto, mis queridos hermanos, en esta belleza que se lee tras ese llamado de Abraham, ese sentido que tiene el llamado de Abraham, que también me toca la vida hoy a mí. Hoy me toca la vida también a mí. ¿Ya? El llamado que Dios me hace no es a quedarme en el mismo sitio, es a moverme de lugar. Y moverme de lugar es cambiarme de hombre viejo a hombre nuevo. Y cambiarme de los sitios, del sitio que frecuentaba a los sitios donde Él quiere que yo frecuente. Entonces, la tierra de Canaán es la tierra prometida por Dios. Y esto va a tener una caracterización importantísima luego, ¿no? Porque cuando vayamos al libro de los jueces, por ejemplo, que ya podemos vislumbrar algunas cosas que se decían en aquella época por esos primeros profetas, los profetas anteriores según la Biblia hebrea, Samuel, Josué, sobre todo, ¿verdad? Cómo la obediencia al plan de Dios está ligada al mantenimiento y a la posesión de la tierra.
pero cuando esa desobediencia al plan de Dios viene deteriorándose en ese pueblo pierde la tierra. De manera que esto va a cobrar relevancia en la medida en que vayamos, es decir, transitando por este caminar del pueblo de Dios de la mano del mismo Dios. Muy bien, cuando habla de que llegaron a Canaán, ya todo lo que nos dice cómo Abraham pasa y todo lo demás es un relato bastante curioso, pero también importante, ¿no? Cómo nos va dando esos datos de dónde, y luego yo les regalo el mapa de toda esa travesía de Abraham. Vamos a abrir en el capítulo 15, Alberto, el que lo tenga. Capítulo 15. Yo lo tengo. ¿Cuál versículo? Bueno, no, desde el 15, leamos. Alianza. Sí, hasta que se acabe, hasta antes del 16. Bueno, el capítulo 15 tiene como título Alianza de Dios con Abraham. Después de, bueno, me dice hasta qué versículo, por favor. Ese título es voy a hacer una recomendación. Exacto, voy a hacer una recomendación. No leamos títulos porque los títulos son de acuerdo a la traducción de la versión. Sí, tiene a la razón. versión, correcto. Pero entonces me dice hasta qué versículo, por favor. No, pues hasta el 21. 21. Sí. Bueno, después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Entonces le llegó una palabra de Yahvé: tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Yahvé le dijo: yo soy Yahvé que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó: Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo: debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirse con tus padres en paz y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la 4ª generación volverán a esta tierra que no te puedo entregar ahora, pues hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día, Yahvé partió una alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. El país de los kenitas, de los fenicios, vamos a hacer una explicación. En ese estado, no, bueno, ya hasta ahí queda el 15. No, es hasta el 18, hasta el 20, perdón, 21, sí, hasta el 21, el 21 es el último. Hasta el 21, sí, correcto.
pero yo tengo el 15 hasta el 18. Voy a dar a tu descendencia esta tierra del río, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, los keninitas, los kenicitas, cadonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, giraseos y jebuseos. Muy bien. Yo pensé que esta era una nota explicatoria porque la tengo en una letrica más chiquita. Por eso no la leí, qué pena. Sí. ¿Qué Biblia tienes tú? La de la latinoamericana. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense cómo aquí ya empieza la primera promesa divina, pero también la primera alianza que Dios hace con Abraham, ¿verdad? Esta tierra te la voy a dar y estás seguro de que además tú no tendrás que dar tu herencia al servidor, sino que tendrás un hijo. Entonces, miramos aquí ese pacto abrámico, ese pacto que hace Dios con Abraham, ya donde nuevamente le renueva la promesa de la tierra, pero también de la descendencia, ¿ya? Entonces, además, establece los límites de esa tierra. Uno ve esto como algo hartísimo, ¿me entiende? Bueno, pero ¿y qué es esto entre estas pueblos y estas? ¿Por qué? Pues miren, esto también tiene una claridad, ¿verdad? No es una tierra cualquiera. Es una tierra que que Dios la entregaba con delimitada, ¿ya? Para que Abraham supiera de dónde a dónde iba. Es decir, yo no te estoy entregando algo ilusorio. Yo te estoy entregando una tierra real, ¿ya? Que tiene estos límites, ¿verdad? Entonces, fíjense, Dios a nosotros, al igual que Abraham, también nos entrega una tierra. Dios cuando nos llama y nos hace y nos confiere la dignidad de hijos, también nos proporciona ser parte de un pueblo, del nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Es el antiguo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, pero también nos da la pertenencia a una tierra, ¿verdad? A una tierra que es la tierra prometida, la morada de Dios. De manera que aquí vamos haciendo como un comparativo. Vamos a ver el nacimiento de Isaac en el capítulo 21. Yahvé visitó a Sara, como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Muy bien. ¿A quién también le dio Dios hijo en su vejez en el Nuevo Testamento? Pues, a Isabel. A Santa Isabel. A Isabel. Muy bien. A Isabel. Y a la mamá de Sansón también. Sí, claro, pero este es acá en el antiguo. Ah, sí, claro. ¿Ya? Pero en el nuevo a Isabel, ¿no? Claro. Isabel. No, y la mamá de Samuel también, ¿no? Pero bueno, Isabel, que también era anciana, ¿ya? Y que también se le hizo la promesa y tuvo ese hijo que fue el precursor del anuncio de la llegada del Mesías, que era Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, con el cumplimiento de la promesa, con el nacimiento de Isaac, inmediatamente empieza uno a ver cómo Dios empieza a realizar
todo su trabajo. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Es decir, si ahora mismo nos dicen, es decir, como misión imposible, todo lo que Dios le propuso a Abraham era misión imposible. Increíble. ¿Sí o no? Era misión imposible. Sin embargo, lo que vemos aquí y lo que trata el autor del Génesis en proponer la figura de Abraham, fíjense que lo que establece realmente es el sentido verdadero que el actuar de Dios en el llamado, en su sujeto llamado, en su criatura llamada. Es la acción de Dios, porque todo es imposible. Sal de tu tierra, de tu padre, deja todo a la tierra que yo te voy a prometer. Imagínense ustedes en aquella época, esto era tremendo, porque cada vez que uno llegaba a sentarse en una tierra, pues tenía que conquistarla, ¿ya? Y eso implicaba una pelea, y eso implicaba una guerra, ¿ok? Entonces uno se hace preguntas, ¿verdad? Uno se hace preguntas, pero bueno, la tierra de Canaán, esa tierra, bueno, es la destinación que Dios le da, y asimismo la hace realidad en medio de aquel imposible. Entonces Isaac quiere decir el hijo de la risa, porque cuando estaba Abraham en la tienda, que se le aparecen los ángeles, ¿se acuerdan? Ya, y Sara escucha hablar, es decir, de estos diciéndole que iba a tener un hijo, ella se ríe, como quien dice, están locos, creen que yo me las voy a creer. Por eso Isaac es llamado el hijo de la risa. Vean, yo quiero aquí que miremos una cosa, ¿verdad? Lo que significa también Sara. Recuerden lo que representó Eva, ¿ya? Transgredir la voluntad de Dios. Aquí viene Sarita también transgrediendo la voluntad de Dios, y pasa que el plan que tenía destinado Dios, que era, bueno, destinado no es la palabra, eso no lo quiero usar, el plan que Dios tenía pensado, soñado, pues no se cumplió a cabalidad como él quería, porque desde la libertad del hombre en cabeza de Sara, esto no se dio. Es decir, lo que implica que Sara era una mujer que dudaba realmente de la palabra de Dios. No era tan convencida como Abraham. Ya tenía dudas, y tan tenía dudas que lógicamente se aligera y se adelanta. Y entonces, al transgredir la voluntad de Dios, ella lo que hace es que se pone en el lugar de Dios y le dice a Abraham: coge a mi esclava y ten tú un hijo con ella para que puedas tener descendencia. Y me gustaría que esto lo miráramos y para esto les vamos a dejar la diapositiva para que ustedes vuelvan a leer esto desde el capítulo 12 ya hasta el capítulo 22, porque es muy importante que vayamos viendo, digamos, leyendo seguido, literal, leyendo, para que podamos ir comprendiendo verdaderamente lo que ese plan de Dios, cómo ese plan de Dios se viene desarrollando en la vida de aquel pueblo que iniciaba, ese gran pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, fíjense, la defensa de los judíos es que Isaac es el hijo de la promesa, ¿ya? Y así se lo hace ver Dios. Fíjense lo que le dice en este versículo anterior: tú no tendrás un hijo tú no tendrás que dar tu herencia a nadie, tú tendrás un hijo, ¿ya? Y con él reiremos muchos, ¿verdad? Entonces,
cómo establece Dios claramente en la escena que Isaac es el hijo de la promesa. Recuerden que en el libro Levítico, ya acá en el Pentateuco, el libro Levítico hablaba desde el principio de que todo primogénito debía ser entregado a Dios para que Dios lo bendijera. Igualmente las primicias de los cultivos. De las cosechas. Correcto. En el libro de Levítico, cuando se escoge la tribu de Leví, se cambia esa primogenitura y queda entonces la tribu de Leví como en reemplazo de esa primogenitura, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los musulmanes? Los musulmanes lo que dicen es que como era el primogénito, ellos son, digamos, la verdad de Dios. Pero los judíos siempre se han defendido en la palabra en este aspecto, ¿no? Fíjense, es el hijo de la promesa. Ya, Ismael es el hijo ilegítimo, el hijo que nace transgrediendo la voluntad de Dios, ¿ya? No por él, sino por decisión nada menos y nada más que de Sara, y también entonces Abraham consciente, ¿no? Porque Abraham ha podido decir que no, ¿ok? Entonces aquí Sarita no es únicamente la que tiene la culpa o la responsabilidad, como Adán y Eva, fíjense, ya se va dando allí el mismo tópico, ¿no? El mismo tópico. Muy bien, entonces pasemos, bueno, el nacimiento de Isaac, hablemos algo del nacimiento de Isaac en el capítulo 21. Alberto, tú que tienes la de Jerusalén. Listo. Bueno, después viene, eso ya lo vimos, creo, Yahvé visitó a Sara. Ese ya lo vimos. Ese ya lo vimos. Sí, y termina en quien le había dicho a Abraham. Pero es más largo. Bueno, voy a leerlo nuevamente. Yahvé visitó a Sara como había dicho e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y ella añadió: ¿quién le había dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién le diría a Sara que en su vejez amamantaría un hijo? ¿Ya? ¿Cuántas cosas pueden pasar en nuestra vida que nos parecen imposibles? ¿Ya? Y Dios ha hecho una promesa con nosotros. No teman. Esa es la misma palabra que le dice a Abraham en el sueño. ¿Se acuerdan? Abraham, no temas. No estás solo. Siempre dice no temas. Jesús siempre lo decía, no temas. Exacto. No teman. Ya empieza a darse digamos, ese acompañamiento, ¿no? Que hace ese Dios con el hijo que llama. Y esto, mis queridos, no es con Abraham. Esto es con todos nosotros. ¿Ya? Dios nos hace un acompañamiento desde que nos llama. ¿Ah? Confía todos los días. Exactamente, exactamente. Ese acompañamiento que Dios nos hace, como dice el orante del Salmo 23. Aunque me conduzcas por cañadas oscuras, nada temeré, porque yo sé que tu bastón y tu cayado me sostienen. Aunque no vea nada, yo sé que estás conmigo. Aunque no te sientas, yo sé que estás conmigo. Entonces, pero aquí hay un dato, es decir, que nos magnifica el acompañamiento inicial que hace Dios que hace Dios, ya que hace Yahvé a Abraham, no lo deja solo, lo va conduciendo. Eso mismo hace con el nuevo converso. Eso mismo hace con aquel que se encuentra y lo llama por primera vez y lo atiende, porque él llama muchas veces, a veces no lo atendemos en el primer llamado, ¿ya? Pero cuando le decimos que sí y nos decidimos a seguirnos, él nos hace un acompañamiento. De manera que ese nacimiento de Isaac es la prueba fehaciente de la fecundidad, oigan bien, que Dios le da a Abraham. Es decir, el llamado
que Dios le hace a Abraham, ya, no solamente es el de poseer la tierra, sino también el de la fecundidad. Es decir, a través de Abraham, Dios bendice y fecunda toda la generación. Todo tu linaje será bendecido. Por eso ustedes verán en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando dicen, este es hija de Abraham, por ahí en unos textos. Este es hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Claro, por supuesto. Ya somos de ese linaje, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, les queda de tarea la gran prueba de Abraham en el 22, ¿ok? Para que podamos tenerla con unas preguntas en la próxima clase antes de iniciar ya el segundo punto, que es Isaac. Muy importante que volvamos a leer los textos, que miremos ese llamado de Abraham, esa relación que entonces Dios establece con Abraham, cómo se va fortaleciendo ya ese pacto que Dios hace con Abraham, ¿verdad? Esa promesa que empieza a cumplirse ya con el nacimiento de Isaac. Entonces, en Isaac empieza toda una historia. Fíjense, ya no es Abraham ni Sara, porque a Abraham y a Sara les cambia el nombre. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, padre de una gran descendencia. Y tú ya no te llamarás Sarai, sino Sara. Entonces, como en ese llamado, en esa vocación, el Señor no solamente nos mueve de lugar, nos produce un movimiento, sino también nos cambia de identidad. Pasamos de ese hombre viejo a ese hombre nuevo, a esa nueva identidad que Dios quiere, porque esa identidad va ligada a una misión, porque esa vocación va ligada a la promesa, fíjense, de Abraham, ¿verdad? Entonces, pues, dejamos hasta aquí. Me gustaría que pudiéramos compartir preguntas. Si alguien quiere intervenir aportando algo, pues magnífico. Empezando ya esta segunda parte del Génesis, que es la historia patriarcal. Ya hemos visto que también es una género literario narrativo, ¿verdad? También tiene genealogía, pero también tiene, ya lo vimos, una figura literaria que se llama los Toledot, que son como esos fragmentos que van hablando de toda la genealogía, de las generaciones, ¿ya? Y que van haciendo una distinción. Con esas, digamos, como esas tablillas en forma vertical que van haciendo esa distinción. En esa segunda parte del Génesis, allí empieza nuestra historia de salvación. Empieza con Abraham. Abraham es mi antepasado. Abraham representa en el presente de hoy lo que también yo soy, ¿verdad? Lo que también yo soy. He sido llamada desde mi bautismo a ser sacerdote, profeta y rey. He sido llamada para ser discípulo de Jesús, ya para caminar con él en toda esa travesía, hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar a la morada del Padre, ¿verdad? Entonces, esto no se puede quedar como en el aire, esto no se puede quedar en una historia. Esto también tiene una relevancia grandísima, porque Abraham es el padre de la fe, ya, y en Abraham también están nuestros hermanos mayores, que son los judíos, ¿verdad? También están los musulmanes. Sí, también están los musulmanes y también estamos nosotros. De manera que tiene una relevancia importantísima, ¿no? Y por eso el Papa Francisco hacía un llamado a lo común, ¿ya? A la simiente, que es Dios, en el escogido que es Abraham, que es el padre, digamos, de estas tres vertientes que son el judaísmo, el cristianismo e islam. Exacto.
el Islam y también el cristianismo. Del monoteísmo, son las tres grandes religiones monoteístas. Del mundo. Correcto, correcto. Bueno, los escucho con preguntas. Bueno, fascinado con este paralelismo porque nunca me había entendido la dimensión de poder hacer el paralelismo entre el llamado de Abraham y el llamado de nosotros. O sea, es fascinante esta nueva imagen que nos has traído tú esta tarde. Gracias, Alberto. Me alegra muchísimo porque allí es donde nos toca, ¿no? Donde nos toca, donde nos simbra, donde ya el texto empieza a crecer en nosotros, donde el texto empieza ya no solamente a crecer en nosotros, sino a ser una presencia del presente, ¿no? Una presencia presente en nosotros. Ya no es un texto histórico, ¿ok? Bueno, a ver, ¿quién más? Por ahí Eli tiene la mano levantada. Bueno, si nadie tiene más preguntas, yo quiero preguntar algo. Dime, Eli. Pero no es de esta clase, es de la clase pasada, sino que tengo la pregunta ahí pendiente y no pude asistir la vez pasada. Entonces, si no tiene nadie más preguntas por ahí, yo me meto aquí. Bueno, a veces uno no quiere preguntar porque de pronto hay gente que piensa, ay, ¿por qué pregunta tan boba? Y esta estudia tanto y no sabe eso. Pero yo no quiero tragar entero. Y me está pasando últimamente con temas que he leído muchas veces ya, pero que esta vez me sacan preguntas diferentes a las que, por eso uno dice que la palabra cada vez que tú la lees te dice algo diferente. Entonces me pasa, ya esta semana pasada me pasó con una lectura de Hechos que me voy allá y le pregunté al padre porque digo, esta lectura la he leído mucho, pero hoy me suscitó esto. Y lo mismo me está pasando con esta hoy. Bueno, cuéntanos, Pues, ¿cuál es? Por ejemplo, en el Génesis dice, Génesis, tengo aquí Génesis, déjame que lo tengo anotado, 1:26, ¿verdad? Dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar. Bueno, creó Dios, creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Eso en ese Génesis. Está en otra parte, en el Génesis 2:7, dice también, Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Hay dos citas que dicen que Dios creó al hombre. Entonces esa es mi pregunta. Las dos tradiciones ya viste, ya lo viste. ¿Quién se la contesta? Porque ya eso lo vimos ampliamente. A ver, Alberto. Me llama la atención que esté dos veces. Bueno, es que este capítulo de Génesis está compuesto de varias tradiciones que se fueron incorporadas allí. Entonces son dos versiones diferentes porque son dos tradiciones diferentes. Parece que ser que la tradición yavista es una y la tradición elohista es otra. El primer relato y el segundo relato. Sí. Correcto, que es una de las claves para entender que el Génesis no fue escrito por un solo autor. ¿Ok? Sino que intervinieron varios autores, sobre todo escuelas, ¿no? Martin Knott es uno de los famosos estudiosos de la ciencia bíblica, especialmente tiene una especialidad que es en el Génesis, y él habla también de una escuela deuteronomista, ¿no? Y bueno, algunos riñen con eso, pero yo me inclino mucho también, porque realmente, si ustedes se dan cuenta, son varios relatos, ya, son varios relatos, hay dos relatos de la creación, dos relatos de la creación del hombre, en fin. Entonces, eso nos demuestra que la cosa es cierta, ¿no es cierto? Porque no nos las está contando una sola persona y se las está inventando. Son dos personas completamente distintas y en contextos que van diferentes. Al mismo punto. Porque los elementos, exacto, el hecho es igual. Eso es lo clave, ¿no? El hecho es el hecho es que Dios creó todo. Así es. También me encontré una palabrita que primera vez que la veo, fíjate, tanto leer la Biblia, Sadai, he visto que Dios lo llaman Yahvé, Jehová, Dios, Padre. Y aquí me encontré esta palabrita, Shaddai. Shaddai. Nombre del Dios,
nombre de Dios en hebreo. Entonces, claro, también, sí. no, Esto, por eso es que están los distintos autores, ¿verdad? El yavista que dice Yahvé, el eloísta que dice Elohim, ¿ya? Y el sacerdotal, ¿ya? Que es la otra fuente, o sea, la otra escuela que habla, pero sí, de Shaddai, pero el Shaddai es ese Dios protector, ese Dios que cobija, esa es la forma de ver a Dios, ¿no? Sí, el Dios ok, Todopoderoso. gracias. Bueno, me alegro mucho que lo hayas podido dilucidar, Eli. Es muy importante. Estamos leyendo, estamos juiciosos. Vale la pena decirle una cosa interesante, y es que cuando hablamos de Abraham estamos hablando de la edad de bronce, para que tengamos una idea Así es. de qué estamos hablando. El bronce medio. El bronce medio, estamos Siglo hablando XIX antes de Cristo. casi 4.000 1900. años antes de nosotros. O sea, Exacto. Ay, yo quiero hacer un Así es. comentario también, y es el punto de que del cambio de los nombres. Y cómo cuando el Señor, luego de su encuentro, transforma a todas estas personas y le cambia el nombre, por ejemplo, de Abraham a Abraham, y luego a Sara, de Sarai a Sara. También lo vemos en Israel, cuando ya lo lucha con él de otra forma, exacto, de Jacob a Israel. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús establece su iglesia y le dice, ya no serás más Simón, sino Pedro, y sobre esta piedra erigiré mi iglesia. Entonces, es el mismo hilo conductor y las referencias que la profesora nos ha ido describiendo a lo largo de toda su clase. Como el mismo hilo conductor de que, o sea, que una persona transformada ya es diferente, y eso el Señor lo determina o lo establece cambiándoles el nombre. Así es. Es que el encuentro con Dios produce una transformación, claro. Por eso yo siempre, los que me conocen, muy jocosamente esto lo dicen. Yo siempre le digo a mis alumnos, a mis hermanos de comunidad, ya, es decir, si yo digo que estoy orando, si yo digo que estoy leyendo la Biblia, pues fíjate, y no cambio, fíjate a ver con quién te estás encontrando, porque no es con Dios. Porque Dios, cuando uno se encuentra con Dios, lo transforma, lo mueve de lugar, le entrega inmediatamente la apertura del corazón para la misión, no lo deja en sí mismo. Por eso, ojo, cuando nos encontramos a través de los movimientos eclesiales, y es el movimiento con el que me he encontrado, pero cuando es Dios, Dios no me deja en el movimiento. Dios lo que me hace a mí es proyectarme hacia afuera, ¿verdad? Proyectarme hacia afuera. Saber que Él me llama para ir con Él, es el llamado de Jesús, ¿verdad? Ese llamado a ser su discípulo me llama para estar con Él, pero me llama para ir con Él. Y para Él enviarme. Claro, Sí. para él enviarme lo vemos también en Saulo de Tarso. Claro, también. Saulo es decir, lo que pasa es que Saulo no es un cambio de nombre, porque es que Sí, Saulo porque significa en era romano y en griego. Sí, correcto. Sí, y en hebreo. Correcto. Sí, ahí. Pero de todos modos es como el mismo hilo conductor de una transformación, es lo que yo me refiero, de ser tocado por el Señor. Todo. El tullido, el de la mano tullida, la hemorroísa, el paralítico, el de la piscina de Bethsaida. Es decir, todos, cuando Dios nos llama, ¿verdad? Nos toca, nos transforma. San Agustín, Es San un Francisco, encuentro, todos los santos. claro, es un encuentro transformante. Y un encuentro que produce una alegría, dice el Papa Francisco en Evangelio Gaudium, una alegría misionera. Fíjense, ya Abraham no se quedó allí, Abraham se fue, ya, a ir a la tierra donde él le dijo y a donde él tenía que ir y cómo tenía que conducir a su pueblo. Cómo inclusive van a ver ustedes que ya pasó, donde vamos, la intervención de Abraham para Sodoma y Gomorra. Cómo a partir de la intercesión de Abraham, porque ahí empieza a ver la oración de intercesión, se produce la salvación de Lot, ¿no? Y entonces
empieza a ver uno toda una serie digamos, de eventos que suceden donde Dios ya va haciendo la obra a través de Abraham. No, Igual a través de nosotros. Y algunas personas dicen, por ejemplo, no, es que yo tengo 60 años, pero Abraham tenía 75 cuando lo sacó de ahí. Bueno, yo no estaría aquí dando clases. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que podamos de toda esta semana leer todo este Génesis, sobre todo hasta donde vamos, para que podamos ir ya comprendiendo en la letra, en el libro, los distintos episodios que suceden en esa vocación de Abraham, en ese pacto que Dios hace con Abraham, en esa promesa realizada en Isaac, ¿verdad? Como hijo de Dios, en esa prueba que le hace Dios a Moisés, a Abraham de la fe, ¿no? De la fe de que sacrifique a ese hijo, fíjense, era el único hijo. Es decir, y Dios tuvo compasión de Abraham y no le quiero adelantar lo que va a pasar la próxima semana para que ustedes lean, digamos, inéditamente el texto y vayan entendiendo un poco más lo que allí sucede, ¿no? ¿Por qué es el padre de la fe? ¿En qué consiste la fe? ¿Ya? ¿Cómo suceden las cosas? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, que veo todo el mundo calladito. Yo siempre he dicho una cosa, cuando no hay preguntas, yo me quedo preocupada, porque bueno, o lo entendieron todo o no entendieron nada. Bueno. Sí, o no entendieron nada. Pero las preguntas son importantes porque nos ayudan también primero nos sacan a nosotros, los formadores, nos ayudan a sacar más. Y bueno, y también a ustedes la posibilidad de informarse mejor. Bueno, Alberto decía algo en el chat, nos estamos reuniendo de 30 a 40 personas y fueron 95 los inscritos. Sí. Bueno, si ustedes conocen a quien se ha inscrito y no lo ven aquí, pues invítenlo, pregúntenle a ver si vuelve o no, porque Alberto, entiendo, hay gente que se quedó por fuera. Sí, hay gente que se quedó por fuera porque ya teníamos el cupo completo, pero resulta que la gente que está dentro no, como le dijo Jesús a los hebreos, le dijo, serán llamados un nuevo pueblo que me va a escuchar y ustedes no me quieren escuchar. Sí, así es. No, y agradecerle al padre Luciano esta oportunidad porque pues realmente no se da, ¿verdad? O sea, y que es un estudio, digamos, de mutuo propio, desde la libertad de cada uno, de poder conocer. Cristina quiere decir algo, es que estoy viendo a Cristina que cada rato abre el micrófono como quisiera decir algo. Cristina, cuéntame. Hola, Cristina. ¿O es que se le abre? Debe tener el micrófono abierto. Cristina Ripoll, de pronto sí se le abre el micrófono. Bueno, si quiere, entonces ponemos la oración del cierre. Sí, por favor. Bueno. Listo, enseguida. Señor Dios, te damos gracias por esta clase de Biblia y por la oportunidad de aprender y crecer en la fe a través de tu palabra, que es luz y vida para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y nos ayude a comprender y a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido para que nuestra fe se fortalezca y nuestro amor por ti y por los hermanos crezca cada día. Virgen María, Madre de Dios, intercede por nosotros. Enséñanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús y a vivir según su voluntad. San José, patrono de la Iglesia, protege a nuestra comunidad
y a nuestros líderes, y ayúdanos a ser fieles y obedientes a lo que Dios nos pide. Bendice a nuestra comunidad de la Ermita de las Mercedes, a nuestros maestros y a todos los que participan en este camino de formación. Que la sabiduría y el entendimiento recibidos hoy nos acompañen en nuestra vida diaria y se reflejen en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Amén.